El camarón mantis y su golpe supersónico. En las cálidas y coloridas aguas de los arrecifes de coral vive una criatura que, a pesar de su modesto tamaño, posee una de las armas más formidables y físicamente extremas del reino animal. Se le conoce como el camarón mantis, un estomatópodo que ha perfeccionado el arte del combate a un nivel que roza la ciencia ficción. Su habilidad no reside en el veneno ni en el camuflaje, sino en la pura y brutal aplicación de la física, manifestada en un golpe tan rápido que el agua a su alrededor literalmente hierve. Para comprender la magnitud de esta proeza, debemos analizar la anatomía única de sus apéndices raptores. Estos no son simples pinzas, son mazos biológicos, maravillas de la ingeniería evolutiva. El camarón mantis almacena energía elástica en una estructura similar a un resorte en su caparazón, utilizando un complejo sistema de músculos y un pestillo que mantiene el apéndice en su lugar como la cuerda de una ballesta tan estrecha. Cuando libera este pestillo, el apéndice se dispara hacia adelante con una aceleración asombrosa, más de 10.000 veces la fuerza de la gravedad. Alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 23 metros por segundo o a unos 83 kilómetros por hora. Todo esto en menos de 3 milisegundos. Es uno de los movimientos más rápidos de todo el reino animal. Tan veloz que si un brazo humano pudiera acelerar a una décima parte de esa velocidad, podríamos lanzar una pelota de béisbol a la órbita terrestre. Pero la velocidad no es solo una parte de la ecuación. La verdadera física desafiante ocurre en el momento del impacto. Cuando el mazo del camarón mantis se mueve a través del agua a tal velocidad, la presión del líquido detrás del apéndice cae drásticamente, muy por debajo de su punto de ebullición. Este fenómeno, conocido como cavitación, provoca la formación de miles de diminutas burbujas de vapor. El golpe inicial del mazo es devastador por sí solo, capaz de romper las conchas de caracoles, cangrejos e incluso el vidrio de un acuario. Sin embargo, el verdadero golpe de gracia viene después. Inmediatamente después de que el mazo impacta su objetivo, las burbujas de cavitación, ahora en un área de mayor presión, colapsan violentamente sobre sí mismas. Este colapso es tan energético que genera una onda de choque secundaria, una explosión sónica submarina. Durante una fracción de segundo, la temperatura dentro de cada burbuja que colapsa puede alcanzar varios miles de grados Celsius, comparable a la superficie del Sol. Este fenómeno llamado sonoluminiscencia incluso produce un destello de luz. Por lo tanto, el camarón mantis ataca a su presa con dos golpes casi simultáneos, el impacto físico de su mazo y la onda de choque explosiva de las burbujas de cavitación. Y aunque el primer golpe falle, la onda de choque a menudo es suficiente para aturdir o matar a la presa. La existencia de esta arma biológica plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo el camarón mantis puede soportar la increíble fuerza de sus propios golpes sin hacerse añicos? La respuesta está en la estructura de sus mazos. Están compuestos por un material compuesto increíblemente sofisticado. La superficie de impacto está hecha de un material cerámico denso y altamente cristalino, diseñado para ser extremadamente duro y resistente a la fractura. Debajo de esta capa hay una región con fibras de quitosano dispuestas en una estructura helicoidal, similar a una escalera de caracol. Este diseño es brillante para la disipación de energía, y en lugar de permitir que las grietas se propaguen directamente a través del mazo, la estructura helicoidal las desvía y las obliga a girar, absorbiendo la energía del impacto y evitando una falla catastrófica. Es un blindaje natural tan avanzado que los científicos de materiales lo están estudiando para desarrollar chalecos antibalas y fuselajes de aviones más ligeros y más resistentes. El camarón mantis no solo desafía las leyes de la física con su ataque, sino que también nos enseña cómo dominar la ciencia de los materiales para soportar fuerzas extremas. La medusa inmortal y el secreto de la vida eterna. La mortalidad es una de las leyes más fundamentales de la biología. Todos los organismos multicelulares, desde el insecto más pequeño hasta la ballena más grande, nacen, envejecen y mueren. Es un ciclo ineludible, una constante universal de la vida. O eso creíamos. En las profundidades del océano existe una pequeña criatura, apenas del tamaño de una uña, que ha encontrado una manera de burlar a la muerte misma. Se trata de Turritopsis dohrnii, comúnmente conocida como la medusa inmortal. Esta pequeña medusa no es inmortal en el sentido de ser invulnerable. Puede ser devorada por predadores o morir a causa de enfermedades, como cualquier otro animal. Su habilidad única, que parece sacada de un mito, es su capacidad para revertir su proceso de envejecimiento. Cuando se enfrenta a una amenaza existencial, como el hambre, una lesión grave o el simple deterioro de la vejez, la medusa inmortal puede hacer algo que ningún otro animal conocido puede hacer: regresar a su etapa juvenil.
Para entender cómo funciona esto, debemos observar el ciclo de vida típico de una medusa. Comienza como una larva plánula que se asienta en el fondo del mar y se convierte en un pólipo, una estructura similar a una anémona. Este pólipo luego se reproduce asexualmente, liberando pequeñas medusas genéticamente idénticas que crecen hasta convertirse en adultos sexualmente maduros. Estos adultos se reproducen, liberando esperma y óvulos que forman nuevas plánulas y luego inevitablemente mueren. Turritopsis dorni sigue este ciclo, pero con un giro asombroso. Cuando una medusa adulta de Turritopsis dorni está bajo estrés, puede iniciar un proceso milagroso. Su campana y tentáculos comienzan a deteriorarse y a ser reabsorbidos. Todo su cuerpo se transforma en una masa de células indiferenciadas, una especie de quiste. Este quiste luego cae al fondo del océano y en cuestión de días se desarrolla de nuevo en un pólipo. Este nuevo pólipo es genéticamente idéntico al adulto del que provino, pero es, para todos los efectos, un nuevo comienzo. Es el equivalente biológico a que una mariposa, al envejecer, se transformara de nuevo en oruga para volver a empezar su vida. El mecanismo celular detrás de esta hazaña se llama transdiferenciación. Es un proceso en el que una célula especializada, como una célula muscular o nerviosa, puede transformarse en un tipo de célula completamente diferente. En la mayoría de los animales este proceso es extremadamente raro, si no imposible. Nuestras células están programadas para seguir un camino unidireccional. Las células madres se convierten en células especializadas y ahí termina su viaje. La medusa inmortal, sin embargo, ha dominado la capacidad de reprogramar sus células adultas, devolviéndolas a un estado similar al de las células madre para construir un cuerpo completamente nuevo. Esta habilidad tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del envejecimiento. El envejecimiento, o senescencia, se considera un proceso de acumulación de daño en nuestras células y ADN a lo largo del tiempo. La medusa inmortal parece haber encontrado la manera de pulsar el botón de reinicio, purgando este daño y comenzando de nuevo. Los científicos están estudiando intensamente los genes que controlan este proceso en Turritopsis dorni, con la esperanza de que estos puedan revelar secretos para combatir las enfermedades relacionadas con la edad, en los humanos o incluso para la regeneración de tejidos y órganos. Aunque el potencial es emocionante, la realidad es compleja. La medusa no recuerda sus vidas pasadas y su inmortalidad es puramente biológica y cíclica. Sin embargo, su existencia misma es un desafío directo a una de las reglas más básicas de la vida. Nos obliga a preguntarnos si el envejecimiento es realmente una ley inmutable de la física y la biología, o simplemente un programa que, en las circunstancias adecuadas, puede ser reescrito. La medusa inmortal, flotando silenciosamente en los océanos del mundo, es un testimonio viviente de que la vida, a veces, encuentra las formas más extrañas de perdurar. La resiliencia extrema del tardígrado. Si tuviéramos que nombrar al animal más resistente del planeta Tierra, un campeón de la supervivencia capaz de soportar condiciones que matarían a casi cualquier otra forma de vida, el ganador indiscutible sería una criatura microscópica de 8 patas conocida como el tardígrado, o más cariñosamente, el oso de agua. Este pequeño invertebrado, que rara vez supera el milímetro de longitud, redefine los límites de la vida y desafía nuestra comprensión de lo que un organismo puede soportar. Sus habilidades de supervivencia no solo son impresionantes, parecen violar activamente las leyes de la biología y la física que gobiernan la existencia. Los tardígrados se pueden encontrar en casi todos los hábitats de la Tierra, desde las cimas de las montañas del Himalaya hasta las fosas oceánicas más profundas y desde los desiertos más secos hasta los casquetes polares. Su secreto para esta ubicuidad radica en su capacidad de entrar en un estado de animación suspendida llamado criptobiosis. Cuando las condiciones se vuelvan inhóspitas, el tardígrado puede suspender su metabolismo casi por completo, reduciéndolo a menos del 0.01% de su tasa normal. En este estado, es prácticamente indestructible. Una de sus hazañas más famosas es su resistencia a la deshidratación. A través de un proceso llamado anhidrobiosis, el tardígrado puede expulsar hasta el 97% del agua de su cuerpo. Se encoge en una pequeña bola seca llamada tun, y en este estado puede permanecer durante décadas, esperando pacientemente el regreso de la humedad. La clave de esta habilidad radica en la producción de proteínas únicas, conocidas como proteínas intrínsecamente desordenadas específicas de los tardígrados. Estas proteínas forman una sustancia similar al vidrio dentro de sus células,
una matriz protectora que envuelve y protege las estructuras celulares vitales, como el ADN y otras proteínas, evitando que se rompan o desnaturalicen en ausencia de agua. Cuando el agua vuelve a estar disponible, incluso después de 30 años en estado seco, el tardígrado se rehidrata, la matriz de vidrio se disuelve y vuelve a la vida en cuestión de horas. Pero su resistencia no se detiene ahí. Los tardígrados pueden soportar temperaturas extremas que parecen imposibles. Han sido congelados a menos 272 grados Celsius, apenas 1 grado por encima del cero absoluto, la temperatura más fría posible en el universo. Y han sobrevivido. También han sido calentados a más de 150 grados Celsius, muy por encima del punto de ebullición del agua, y han vuelto a la vida. Su capacidad para soportar el frío extremo se debe en parte a que las mismas proteínas vítreas que los protegen de la deshidratación también previenen la formación de cristales de hielo afilados dentro de sus células, que de otra manera las destrozarían. Quizá la prueba definitiva de su resistencia llegó en 2007, cuando los científicos llevaron a los tardígrados a un viaje al espacio exterior a bordo de la misión Fotón M3 de la Agencia Espacial Europea. Durante 10 días, grupos de tardígrados en su estado de Thun fueron expuestos directamente al vacío del espacio y a niveles de radiación ultravioleta cientos de veces más intensos que los de la superficie de la Tierra. Sobrevivieron. No solo sobrevivieron a la exposición al vacío y a la radiación cósmica, sino que, una vez de vuelta a la Tierra y rehidratados, algunas de las hembras incluso pusieron huevos que eclosionaron. Son los únicos animales conocidos que han sobrevivido a la exposición directa al entorno espacial. Su resistencia a la radiación es particularmente desconcertante. Pueden soportar dosis de radiación ionizante, como los rayos gamma, que son hasta 1000 veces más altas que la dosis letal para los humanos. Se cree que esto se debe a una combinación de factores: un sistema de reparación de ADN increíblemente eficiente y una proteína única, llamada DSUP, supresora de daños, que se enrueda alrededor del ADN como un escudo, protegiéndolo físicamente del daño por radiación. El tardígrado nos obliga a reconsiderar dónde podría existir la vida, tanto en la Tierra como más allá de ella. Su capacidad para sobrevivir en el vacío y la radiación del espacio apoya la teoría de la panspermia, la idea de que la vida podría viajar entre planetas a bordo de meteoritos. Este humilde oso de agua no solo desafía las leyes de la física tal y como las entendemos para la vida, sino que nos muestra que la vida es mucho más tenaz, adaptable y extraña. La burbuja explosiva del camarón pistola. En el mundo submarino, el sonido es una arma, y pocos la manejan con la precisión y la fuerza devastadora del camarón pistola. Este pequeño crustáceo, que a menudo no mide más de unos pocos centímetros, es uno de los animales más ruidosos del océano, capaz de producir un estallido sónico tan potente que pueda aturdir o matar a su presa a distancia. Su método es una hazaña de ingeniería biológica que aprovecha un fenómeno físico extremo, la cavitación, la misma fuerza utilizada por su primo lejano, el camarón mantis, pero generada de una manera completamente diferente y en cierto modo aún más espectacular. El camarón pistola posee una pinza asimétrica, con una de ellas significativamente más grande que la otra. Esta pinza sobredimensionada no está diseñada para agarrar, sino para disparar. Tiene un mecanismo de 2 partes, un émbolo en una mitad de la pinza que encaja perfectamente en una cavidad en la otra. El camarón puede abrir esta pinza y bloquearla en su lugar, tensando un poderoso músculo. Cuando libera el mecanismo, la pinza se cierra a una velocidad increíble, en menos de medio milisegundo. Este cierre ultrarrápido no aplasta la presa. De hecho, la pinza ni siquiera necesita tocarla. La magia ocurre en el agua. El émbolo, al encajar en la cavidad a una velocidad tan alta, expulsa un charco de agua a una velocidad que puede superar los 100 kilómetros por hora. Es este chorro de agua, no la pinza en sí, lo que es el arma. La velocidad del chorro es tan inmensa que, según el principio de Bernoulli, la presión dentro del chorro de agua cae en picado. Cae tan bajo que el agua se rompe, formando una única y diminuta burbuja de vapor en su interior. Esta es la burbuja de cavitación. La burbuja viaja a una corta distancia desde la pinza, apenas unos pocos milímetros, antes de que la presión del agua circundante la haga colapsar sobre sí misma. Y es en este colapso donde se desata el infierno. El colapso de la burbuja es un evento increíblemente violento. Genera una onda de choque acústica que produce un sonido que puede alcanzar los 218 decibeles. Para poner esto en perspectiva, es más ruidoso que el sonido de un disparo de un rifle o el motor de un avión a reacción. Un coro de camarones pistola en un arrecife puede ser tan ruidoso que interfiere con los sonares de los submarinos. Pero el sonido es solo un subproducto.
La energía liberada por el colapso de la burbuja es inmensa. Por una fracción de segundo, la temperatura dentro de la burbuja que colapsa se dispara a más de 4.700 grados Celsius. Esto es casi tan caliente como la superficie del Sol. El colapso también emite un breve destello de luz, un fenómeno conocido como sonoluminiscencia, lo que significa que cada vez que el camarón pistola dispara su arma, crea una estrella en miniatura que dura una fracción de segundo. La onda de choque resultante es lo que incapacita a su presa, generalmente pequeños peces o cangrejos. El impacto es suficiente para matarlos instantáneamente o dejarlos tan aturdidos que el camarón puede simplemente acercarse y llevárselos para comérselos. Es un método de caza increíblemente eficiente que se basa en manipular las propiedades físicas del agua de una manera que parece casi imposible para un organismo biológico. La existencia de esta habilidad plantea preguntas obvias sobre cómo el camarón no se daña a sí mismo. Al igual que el camarón mantis, su caparazón está diseñado para ser increíblemente resistente. Pero también hay una cuestión de presión. La onda de choque es poderosa y el camarón está justo al lado. Se cree que la forma de su cuerpo y su caparazón pueden ayudar a desviar parte de la fuerza de la onda de choque. El camarón pistola es un ejemplo perfecto de cómo la evolución puede aprovechar principios físicos complejos para crear soluciones biológicas elegantes y deleteras. No necesita dientes afilados ni veneno potente. Simplemente ha aprendido a hervir el agua con velocidad, a crear una estrella en miniatura y a usar la onda de choque resultante para dominar su pequeño rincón del mundo submarino. Es un físico maestro disfrazado de crustáceo. El choque paralizante de la anguila eléctrica. En las turbias y lentas aguas de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco en América del Sur, se desliza una criatura que encarna el poder puro de la bioelectricidad. La anguila eléctrica, que a pesar de su nombre no es una verdadera anguila, sino un tipo de pez cuchillo, es una maravilla de la evolución que ha convertido su propio cuerpo en una batería viviente. Es capaz de generar descargas eléctricas de un voltaje tan asombroso que puede aturdir a un caballo o incluso matar a un ser humano. Esta habilidad no es magia, es el resultado de una anatomía altamente especializada que manipula los principios básicos de la electricidad de una manera que ningún otro animal en la Tierra puede igualar. El secreto del poder de la anguila eléctrica reside en 3 pares de órganos eléctricos especializados, que ocupan aproximadamente el 80% de la longitud de su cuerpo. Estos órganos están compuestos por miles de células musculares modificadas llamadas electrocitos, apiladas en serie como las celdas de una batería. En reposo, cada electrocito mantiene una pequeña diferencia de potencial eléctrico a través de su membrana, bombeando iones de sodio y potasio para crear una carga negativa en el interior y una carga positiva en el exterior. Esta diferencia de potencial es de aproximadamente 100 milivoltios, una cantidad minúscula por sí sola. La genialidad del sistema radica en la sincronización. Cuando la anguila decide atacar, su cerebro envía una señal nerviosa que viaja casi instantáneamente a lo largo de su cuerpo. Esta señal ordena a todos los miles de electrocitos que se disparen al mismo tiempo. Al recibir la señal, los canales iónicos en un lado de la membrana de cada electrocito se abran, permitiendo que los iones positivos fluyan hacia adentro y reviertan brevemente la polaridad de esa célula. De repente, cada electrocito actúa como una pequeña batería, con un extremo positivo y otro negativo. Debido a que los miles de electrocitos están apilados en columnas largas y en serie, sus voltajes individuales se suman. Es el mismo principio que apilar baterías en una linterna para aumentar el voltaje total. Con más de 6.000 electrocitos por columna, el voltaje acumulado puede alcanzar unos asombrosos 600 voltios, y algunos especímenes más grandes se ha registrado que superan los 860 voltios. La corriente, o amperaje, es relativamente baja, alrededor de 1 amperio. Pero la combinación de alto voltaje y corriente es suficiente para producir una descarga de más de 500 vatios de potencia, lo que la convierte, con mucho, en la descarga más potente de cualquier animal eléctrico. La anguila eléctrica utiliza esta increíble habilidad de varias maneras. Emite pulsos de bajo voltaje constantemente para navegar y detectar objetos en las aguas turbias donde vive, un proceso llamado electrolocalización. Su propio campo eléctrico es distorsionado por objetos y otros animales, y la anguila puede interpretar estas distorsiones para ver su entorno. Pero cuando caza o se defiende, desata su furia. A menudo comienza con una descarga de 2 o 3 pulsos de alto voltaje para aturdir a su presa. Una vez que la presa está inmovilizada, la anguila se enrosca alrededor de ella.
colocando a la presa entre el polo positivo, cerca de su cabeza, y el polo negativo, cerca de su cola, de su órgano eléctrico. Esta posición maximiza el efecto de la descarga, contrayendo violentamente los músculos de la presa y asegurándose de que no pueda escapar. Una de las preguntas más intrigantes es cómo la anguila eléctrica no se electrocuta a sí misma. La respuesta no se comprende del todo, pero se cree que es una combinación de factores. Primero, sus órganos vitales como el cerebro y el corazón están ubicados muy cerca de la cabeza y están rodeados por una gruesa capa de tejido graso que actúa como aislante. Segundo, la mayor parte de la corriente eléctrica sigue el camino de menor resistencia, que es a través del agua hacia la presa, en lugar de a través de su propio cuerpo de alta resistencia. Sin embargo, es probable que la anguila sienta sus propias descargas, pero su sistema nervioso simplemente ha evolucionado para ignorarlas. La anguila eléctrica es un testimonio de cómo la evolución puede tomar un proceso biológico fundamental, el potencial eléctrico de una membrana celular, y amplificarlo a una escala macroscópica para crear una arma formidable. Es un generador de energía ambulante, un maestro del voltaje que nos muestra que las leyes de la física eléctrica no son solo para los circuitos y las tormentas, sino que también pueden ser aprovechadas por la propia vida. La adhesión cuántica de las patas del gecko. La capacidad de caminar por las paredes y los techos ha sido desde siempre un elemento básico de la ciencia ficción y los cómics. Sin embargo, en el mundo real, una familia de lagartos ha dominado esta habilidad con una facilidad que parece desafiar la ley más fundamental de todas. El gecko, un pequeño reptil que se encuentra en climas cálidos en todo el mundo, puede adherirse a prácticamente cualquier superficie, ya sea lisa como el vidrio o rugosa como la corteza de un árbol, sin la necesidad de pegamento, ventosas o secreciones pegajosas. Su secreto no es biológico en el sentido tradicional, sino que reside en el dominio de una fuerza a nivel molecular, una fuerza que opera en el reino de la física cuántica, la fuerza de Van der Waals. Durante siglos, el método de adhesión del gecko fue un misterio. Se pensaba que utilizaba algún tipo de succión microscópica o quizá una secreción adhesiva invisible. La verdad, revelada por la microscopía electrónica de alta potencia, es mucho más elegante y asombrosa. Las plantas de las patas de un gecko están cubiertas por millones de microscópicos pelos llamados setas. Cada uno de estos pelos, a su vez, se ramifica en cientos de estructuras aún más pequeñas, con forma de espátula, llamadas espátulas. Se estima que un solo gecko tiene miles de millones de estas espátulas en sus patas. Esta estructura jerárquica es la clave de su poder. Aumenta el área de superficie de las patas del gecko a un nivel extraordinario. Pero, ¿cómo se traduce esta área de superficie en adhesión? Aquí es donde entra en juego la física subatómica. A nivel molecular, los electrones que orbitan los núcleos de los átomos no están distribuidos de manera uniforme en todo momento. Por puro chance, puede haber un instante en el que más electrones estén en un lado de un átomo que en el otro. Esto crea un dipolo eléctrico temporal y débil. Un lado del átomo se vuelve ligeramente negativo y el otro ligeramente positivo. Este dipolo temporal puede inducir un dipolo similar en un átomo vecino. La atracción entre estas cargas positivas y negativas temporales es lo que se conoce como la fuerza de Van der Waals. Es una fuerza increíblemente débil, una de las más débiles de la naturaleza. Una sola espátula que interactúa con una superficie genera una fuerza de adhesión casi insignificante. Sin embargo, el gecko tiene miles de millones de espátulas en sus patas. La suma de estas miles de millones de interacciones increíblemente débiles se convierte en una fuerza de adhesión colectiva asombrosamente fuerte. Se ha calculado que si un gecko pudiera hacer que todas las espátulas de sus patas hicieran contacto con una superficie simultáneamente, podría soportar el peso de un hombre adulto. Lo que hace que este sistema sea aún más ingenioso es cómo el gecko lo controla. No está permanentemente pegado a las superficies. Para adherirse, el gecko simplemente presiona su pata contra una superficie y la arrastra ligeramente hacia abajo. Este ángulo específico maximiza el contacto entre las espátulas y la superficie, activando la fuerza de Van der Waals. Para despegarse, simplemente cambia el ángulo de las setas levantando la pata. Al hacerlo, rompe el contacto a nivel molecular y desactiva la fuerza adhesiva casi instantáneamente. Esto le permite correr por una pared a velocidades de más de 1 metro por segundo, pegando y despegando sus patas unas 15 veces por segundo. Además, el sistema es autolimpio.
La misma física que le permite adherirse también le ayuda a mantener sus patas limpias. Las partículas de suciedad son repelidas por las espátulas debido a un equilibrio de fuerzas intermoleculares, lo que asegura que sus patas estén siempre listas para el siguiente paso. La adhesión del gecko es un ejemplo sublime de cómo una fuerza física fundamental, a menudo ignorada por ser tan débil, puede ser aprovechada por la evolución para lograr resultados extraordinarios. No hay pegamento, no hay succión, solo la suma de incontables interacciones a nanoescala. Los ingenieros y científicos están ahora imitando este diseño para crear nuevos tipos de adhesivos secos, desde robots que pueden escalar paredes hasta guantes que podrían, en algún día, permitir a los humanos hacer lo mismo. El gecko nos enseña que a veces, para desafiar una gran fuerza como la gravedad, no se necesita una gran fuerza opuesta, sino miles de millones de toques increíblemente pequeños. El aerosol químico hirviente del escarabajo bombardero. En el juego de la supervivencia, la defensa es tan crucial como el ataque, y pocos animales han desarrollado un mecanismo de defensa tan complejo, violento y químicamente sofisticado como el escarabajo bombardero. Cuando se siente amenazado, este pequeño insecto puede disparar un aerosol químico hirviente y nocivo desde la punta de su abdomen, con una precisión asombrosa. No es un simple chorro de veneno, es el resultado de una reacción química explosiva controlada, una hazaña de ingeniería biológica que parece desafiar las leyes de la química y la termodinámica. El sistema de defensa del escarabajo bombardero es en esencia una cámara de combustión química en miniatura. Dentro de su abdomen, el escarabajo tiene dos glándulas separadas que producen y almacenan dos compuestos químicos diferentes: peróxido de hidrógeno, el mismo compuesto que se usa como desinfectante, e hidroquinonas. Estos dos productos químicos son los reactivos, pero son relativamente estables mientras se mantienen separados en sus respectivos depósitos. El verdadero ingenio del sistema reside en lo que sucede a continuación. Cuando el escarabajo es atacado, por ejemplo, por una hormiga o una rana, contrae los músculos alrededor de estos depósitos, forzando a los dos productos químicos a fluir hacia una tercera cámara, una especie de cámara de reacción de paredes gruesas. Las paredes de esta cámara están revestidas con una mezcla de enzimas, principalmente catalasas y peroxidasas. Estas enzimas actúan como catalizadores, acelerando dramáticamente una reacción química que de otro modo sería lenta. La catalasa descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso. La peroxidasa oxida las quinonas, convirtiéndolas en quinonas, compuestos altamente irritantes. Ambas reacciones son extremadamente exotérmicas, lo que significa que liberan una enorme cantidad de calor. La liberación casi instantánea de oxígeno gaseoso y calor hace que la presión dentro de la cámara de reacción se dispare. La mezcla líquida se calienta hasta el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. La presión acumulada fuerza la mezcla hirviente y gaseosa a salir a través de una pequeña abertura en la punta del abdomen del escarabajo, dirigida hacia el atacante. El resultado es un pop audible y un chorro pulsante de un aerosol químico cáustico y humeante. El escarabajo tiene un control increíble sobre este sistema. Puede girar la punta de su abdomen casi 270 grados, permitiéndole apuntar su arma con precisión letal en casi cualquier dirección. Además, el aerosol no se dispara en un chorro continuo, sino en series pulsantes rápidas, hasta 500 pulsos por segundo. Esta solución pulsante es una solución brillante para un problema de ingeniería. Permite que la cámara de reacción se vacíe y se rellene repetidamente, evitando que la presión se acumule hasta un punto en el que podría dañar al propio escarabajo. Además, enfría momentáneamente la cámara entre pulsos, evitando el sobrecalentamiento. La pregunta obvia es: ¿cómo sobrevive el escarabajo una explosión química interna que ocurre a 100 grados Celsius? La respuesta está en el diseño de su cuerpo. La cámara de reacción está hecha de quitina, un material resistente, y está conectada a los depósitos de reactivos a través de una válvula de una vía que previene el retroceso de la explosión. Además, la reacción ocurre tan rápido y el producto es expulsado con tanta fuerza que el calor no tiene tiempo de transferirse y dañar los tejidos internos del escarabajo. El escarabajo bombardero es un químico maestro y un ingeniero de armas. Ha evolucionado para manejar productos químicos volátiles, catalizar una reacción explosiva y dirigir el resultado con precisión, todo dentro de los confines de su pequeño cuerpo.
Es un ejemplo asombroso de cómo la selección natural puede producir sistemas de una complejidad y eficacia que rivalizan con la tecnología humana, demostrando que las leyes de la química no son solo para los laboratorios, sino que pueden convertirse en un arma de supervivencia en el campo de batalla de la naturaleza. El camuflaje dinámico y viviente del choco. En el vasto teatro del océano, el arte del engaño es una habilidad de supervivencia primordial, y no hay mayor maestro del disfraz que el choco, también conocido como sepia. Este cefalópodo, pariente del pulpo y el calamar, posee una habilidad de camuflaje que trasciende la simple imitación de colores. El choco puede cambiar el color, el patrón e incluso la textura de su piel en una fracción de segundo, creando ilusiones ópticas tan perfectas que se fusionan a la perfección con su entorno, o tan deslumbrantes que hipnotizan a su presa y confunden a sus depredadores. Su piel no es una superficie pasiva, es una pantalla viviente de alta definición, una interfaz biológica que parece desafiar las leyes de la óptica y la comunicación. La magia detrás de esta habilidad reside en una estructura cutánea increíblemente compleja, organizada en 3 capas distintas de células especializadas. La capa más externa contiene los cromatóforos. Cada cromatóforo es esencialmente un pequeño saco elástico lleno de pigmento, generalmente negro, marrón, rojo o amarillo, rodeado por una serie de pequeños músculos. Cuando el cerebro del choco envía una señal nerviosa, estos músculos se contraen, estirando el saco de pigmento y haciendo que el color sea visible. Cuando los músculos se relajan, el saco se encoge hasta convertirse en un punto diminuto, ocultando el color. Con miles de estos cromatóforos controlados individualmente, el choco puede pintar patrones increíblemente detallados en su piel, desde el moteado de un fondo de arena hasta las rayas de un alga. Debajo de los cromatóforos se encuentra la segunda capa, los iridóforos. Estas células no contienen pigmento, sino que reflejan la luz. Están compuestas por placas de proteínas que actúan como un espejo dicroico, reflejando diferentes longitudes de onda de luz dependiendo del ángulo de visión. Los iridóforos son responsables de los colores metálicos y brillantes, azules, verdes, plateados y dorados, que el choco puede mostrar. Al ajustar químicamente el espaciado de las placas de proteínas, el choco puede sintonizar los colores que reflejan, añadiendo una capa iridiscente y dinámica a su camuflaje. La tercera y más profunda capa está formada por los leucóforos. Estas células actúan como una base blanca. En lugar de reflejar la luz de forma selectiva como los iridóforos, dispersan la luz ambiente de manera uniforme. Esto le permite al choco crear un lienzo blanco brillante sobre el cual los cromatóforos y los iridóforos pueden operar, permitiéndole imitar el blanco brillante de la arena o las conchas. La combinación de estas 3 capas, controladas por un cerebro altamente desarrollado, le da al choco un control casi total sobre su apariencia. Pero su habilidad no se detiene en el color y el patrón. El choco también puede cambiar la textura física de su piel. Posee pequeños músculos debajo de la piel llamados papilas que puede contraer para crear protuberancias y picos. Esto le permite imitar la textura tridimensional de las rocas, los corales o las algas, completando un camuflaje que engaña no solo a la vista, sino también al contorno. Una de las hazañas más asombrosas del choco es su habilidad para crear patrones de movimiento en su piel. Puede generar ondas de color pulsantes y ondulantes que se mueven a través de su cuerpo. Se cree que estas exhibiciones hipnóticas se utilizan para confundir y paralizar a su presa, como los cangrejos, antes de atacar con sus tentáculos. También las utilizan para la comunicación con otros chocos, transmitiendo mensajes complejos de agresión, cuerteo o advertencia. Lo más increíble de todo es que los chocos son daltónicos, no pueden percibir los colores de la misma manera que nosotros. Sin embargo, pueden recrear los colores de su entorno con una fidelidad asombrosa. ¿Cómo lo hacen? El misterio no está completamente resuelto, pero una teoría sugiere que sus pupilas en forma de W les permiten detectar la polarización de la luz, dándoles una forma de ver el color a través de un canal de información visual completamente diferente al nuestro. El choco es un ilusionista biológico. Su piel es un calvazo activo que desafía la idea de que la apariencia de un animal es estática. Nos muestra que la piel puede ser un órgano de comunicación tan complejo como la voz y un sistema de camuflaje tan avanzado como la tecnología de sigilo más sofisticada. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, la percepción no siempre es la realidad, especialmente cuando te enfrentas a un maestro del engaño.